espacial, un operador espacial. Es decir, que solamente afecta a las variables en el espacio. Las vamos viendo cómo cambian localmente. Operador espacial, nabla. Nabla que es este triángulo invertido. Nabla, operador espacial. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien para todos, por favor? ¿Algún comentario? Profe, ¿me podría repetir lo del principio? Recording in progress. Ay, creo No. que me salí, Sí, pero... ya ahí te escucho. ¿Qué pasó? ¿Me podría repetir lo del principio? Lo Sí. de R3. Ujú. Sí, la función la vamos a definir como una función que va de R3 en R. Es una función que toma tres elementos del dominio y los lleva al contradominio, a R. Y es una función de clase C1, es decir, es una función continua y diferenciable por lo menos una vez. ¿Por qué pido eso? Porque voy a calcular las derivadas que están aquí. Entonces, imagínate que la función no fuera continua, esas derivadas no existen, ¿ok? Ok, ok. Bueno, eso lo vieron en Mate 2, no, en Mate 1 también, en cálculo de función de varias variables. Es simplemente, es una definición que se da formalmente cuando se empieza un curso de matemáticas, en matemáticas 1. Y en matemáticas 2 vieron lo que son ecuaciones diferenciales y vieron cálculo integral, o sea, ya estamos familiarizados con esas herramientas. Pero de todas maneras, si no lo entendieran, pues lo vamos aquí a practicar bastante, porque es algo que van a estar ustedes. Bueno, entonces, si no es si no es mucha molestia, vamos con el ejercicio. Yo les pongo esto en el examen. A ver, vamos a definir esta función f de x, y, z. Entonces, aquí lo que deben de hacer es poner su función, se las doy. A ver, esta es. Y le pido a sus compañeros, a Jorge, a su compañera Itzayana, calcúlame el gradiente de la función de f. Pero lo que tienen que hacer es poner la derivada con respecto a x, aplicar la definición de f, coma, la derivada de f con respecto a y, coma, la derivada de f con respecto a z. Pero ¿quién es f? Entonces aquí sería, en esta parte, en esta cajita, voy a meter, en esta cajita, voy a meter la función. ¿Y la función quién es? Pues es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Lo de la cajita pues simplemente es una cosa así, muy, digamos, informal, pero se supone que pones ahí la función, la derivada con respecto a y. Entonces aquí lo que vas a poner en esta cajita es otra vez la misma función. ¿Quién es f? Es todo esto. Entonces esto lo voy a poner aquí y lo voy a poner en color, en otro color, en verde. Es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces, aquí la derivada con respecto a z de todo esto, ¿no? Sería, y vamos a ponerla en otro color, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces aquí vamos a poner esta parte aquí, cerramos. Vamos a hacer las operaciones. Como estoy derivando con respecto a x, lo que sea y lo que sea z va a ser 0. Y esto, la derivada de x cuadrada, pues no es otra cosa que 2x, coma. La derivada con respecto a y de toda esta expresión, dejo x, es constante, z es constante, y solo derivo y, que sería 2y. Y la misma manera pasa para z, x es constante, y es constante, y solamente derivo z cuadrada, que sería 2 veces z. Entonces, por lo tanto,
y eso siempre vamos a acabar los problemas. Por lo tanto, el gradiente de la función f no es otra cosa que el vector 2x en la dirección y más 2y en la dirección j más 2z en la dirección k. Entonces, con esto terminamos el ejercicio. ¿Ok? Entonces, simplemente tienen que derivar. Ahora, fíjense bien una cosa importante. El gradiente, este operador, gradiente espacial, es un operador que me sube, digamos, la calidad, la importancia de la función. Esta era una función que es escalar. Esta es una función escalar. Entonces, cuando yo le aplico el operador a esta función f, ¿qué me queda? Un nuevo vector, una función que ahora es un vector. Entonces, pasamos a una función que es un vector. Entonces, de alguna manera, este señor que está aquí, este señor, me hace cambio sobre la función, ¿ok? Le da una importancia mayor a esa función. Era un escalar, ahora pasó a ser un vector. Y la interpretación física es que ese gradiente me va a dar los cambios de esa función, de esa propiedad, de ese ente matemático con respecto al espacio. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en esta clase. ¿Alguna duda, por favor? Pregunta para todos. Cualquier duda. Jorge me hizo favor de preguntarme. ¿Alguna duda de su compañero Plata, de su compañera Bravo, Ángel? ¿Alguna pregunta? Chávez, Erika, ¿alguna pregunta? Itzayana, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? No, pero ninguna pregunta. Sí, adelante, Itzayana. Ah, ¿ninguna? Ok. Bueno, entonces de tarea, por favor, tarea. Y eso es parte de lo que vamos a hacer. Tarea, por favor, tarea. Les voy a mandar unas diapositivas donde vienen estas partes. Vamos a hacer una tarea que sería calcular el gradiente, y eso lo apuntan ahorita, de f de x, y, z, de esta función x al cubo más y al cubo más 8z cúbica. Hay que calcular el gradiente. Yo lo que quiero es esto. Esto se queda de tarea. ¿De acuerdo? Entonces, si gustan tomarle una captura de pantalla, voy a retroceder. Tengo un comentario en el chat, no hay dudas, perfecto. Muy bien. Entonces voy a retroceder por sus compañeros que entraron. Esto es lo que definimos en la primera diapositiva. Esto está bien, está correctísimo. Entonces, y si gustan tomar una captura de pantalla, y segundo, esta parte que tenemos aquí, que es la de un gradiente. Entonces, vamos a definir ahora una operación diferente. Va a ser la divergencia. Pero antes de eso, vamos a poner divergencia de un campo vectorial. Y esto sería el inciso A, el inciso B, de lo que estamos resolviendo. Bueno, entonces, ¿cómo se define la divergencia de un campo vectorial? Es muy sencillo esto, muy simple. Fíjense bien. La divergencia es como el producto punto que vimos en la clase pasada. El producto punto es ahora con este operador. Y ahora lo que vamos a hacer es actuar sobre una función. Entonces, ¿cómo se trabaja este tipo de relaciones? Bueno, entonces aquí está su compañera Carla. Muy bien, ahí está. Fíjense bien, cuando nosotros estudiamos el producto punto entre dos vectores, ¿qué hacíamos? A punto B era lo mismo que teníamos el vector A1, A2, A3. Entonces poníamos el producto punto y poníamos B1, B2,
B3. Entonces, ¿qué hacíamos? Componente a componente. Lo que hacíamos es lo siguiente. A1, B1, A1, B1, más A2 por B2, más A3 por B3. Es decir, teníamos dos vectores, le aplicamos el producto punto, que es este señor que está aquí, y lo que hacíamos es obtener un escalar. Entonces, aquí obteníamos un escalar con esto. Bueno, entonces, y este era el resultado. La pregunta es, ¿cómo podemos utilizar esta información para desarrollar esto? Entonces, la respuesta es bastante similar. Lo que hay que hacer aquí es saber bien derivar. Es importante esto. Entonces, el operador nabla, como yo les dije, se define como un vector, pero que contiene pura derivada espacial, derivada con respecto a X, coma, la derivada con respecto a Y, coma, la derivada con respecto a Z. Muy bien, ahí está. Ahora, vamos a ver esta parte que está acá. Perdón, un segundito, voy acá. Bueno, entonces vamos a ver la función f. Vamos a definir la función f de la siguiente manera. Vamos a tener, esta función es una función vectorial que tiene componentes en X, componentes en Y y componente en Z. Entonces, ¿cómo quedaría la divergencia de f? De f mayúscula, pues es básicamente lo mismo que este concepto. Pongo el vector, que es en derivadas parciales, coma, el vector con respecto a y, coma, la derivada con respecto a z. Producto punto, f de x, f de y f de z. Entonces, ahora en vez de multiplicarlas, voy a utilizar esta información que tengo aquí, o sea, esta derivada. Y lo que va a pasar es que esta derivada va a actuar sobre esta función, sobre esta componente del vector f en la dirección x. Aquí esta va a actuar sobre la componente en y. Y esta va a actuar sobre la componente en z. Es decir, que tenemos esto. Lo siguiente es la derivada con respecto a x, ¿de quién? De f x, más, acuérdense que aquí el más es lo mismo que esto. La derivada con respecto a y, ¿de quién? De f de y, más la derivada de f de z con respecto a z. Entonces, finalmente, ya obtenemos lo que significa la divergencia. La divergencia es la suma de las componentes que tenemos aquí. Sería la derivada parcial de f de x con respecto a x, más la parcial de f y con respecto a y, más la parcial de f de z con respecto a z. Entonces aquí tenemos esto, tenemos esta parte, aquí está, y lo ponemos así, y esta sería su definición. Entonces aquí está lo que vamos a hacer. Obviamente que esto vamos a estar trabajándolo bastante bien. Hasta aquí, antes de iniciar con las operaciones y todo eso, ¿alguna pregunta, por favor, de todos? Para que contribuyan a la clase, por favor. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo está bien? A ver, tengo ahí dos, ajá. No, profe, perfecto. Okay, muy bien. Ok, entonces, seguimos, por favor. Seguimos. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes me lo permiten, si quieren hacer una captura de pantalla, estoy a sus órdenes, aquí.
Doy unos segundos para que capturen la pantalla, para que puedan ver las cosas, todo, y ya, ¿ok? Bueno, pues vamos a definir la siguiente, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una función, digamos, vectorial. Tenemos f de x, coma, f de y, coma, f de z. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que cada componente es x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada. Entonces me piden calcular la divergencia. Muy bien. La divergencia de f es esto. Pues simplemente es la parcial de f de x con respecto a x más la parcial de f y con respecto a y más la parcial de f de z con respecto a z. La parcial de f de x, pues simplemente sigo las reglas. ¿Quién es f de x? Es este caballero que está aquí, es x cuadrado. Más la parcial con respecto a y de f de y, y veo la componente f de y, que en este caso sería y cuadrada, que sería esto. Aquí está y cuadrada, muy bien. Aquí más la parcial con respecto a z, ¿de quién? Es de la componente f de z, y f de z, bueno, es otra cosa que este caballero, es z cuadrado. Entonces, aquí me queda esta parte que sería la derivada de x cuadrada, la derivada parcial con respecto a x de x cuadrada es 2x, más la derivada con respecto a y de y cuadrada es 2y, más la parcial con respecto a z de z cuadrada es 2z. Por lo tanto, la divergencia de este campo vectorial es simplemente un escalar, 2x más 2y más 2z. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, ya está. Aquí está esta parte. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos aquí, que sería la divergencia de f. Entonces, esto es un ejemplo de lo que vamos a estar viendo. De tarea, ustedes van a hacer, esta es una tarea, van a hacer la tarea de la siguiente función. Sí, ahorita pregunto dudas. Es una fácil, x al cubo, y al cubo, z al cubo. Y ya, ¿ok? Hasta ahí, preguntas, por favor. Para todos. Si alguien me puede contestar, ¿está bien? ¿Alguna duda? De mi parte no, profe, todo bien. Muchas gracias. ¿Todo bien? Está sencillo, ¿no? O sea, es simplemente álgebra y derivadas, ¿no? ¿Qué más? ¿Dudas, por favor, para sus otros compañeros? Ya su compañero Octavio me hizo favor de contestarme. Erika, ¿dudas? Chávez, Primavera, Lisbeth, ¿dudas? Ángel, Boiso, ¿dudas? No, profe, ninguna ¿No? duda. Perfecto, Todo bien, profesor, perfecto. gracias. Perfecto. Eso es lo bueno de ser inteligente. Muy bien. Está bien. Perfecto. Pues vamos a ver el último, que sería rotacional. Si ustedes le toman una captura de pantalla, para mí sería mucho más fácil ya ponerlo, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Bueno, vamos con el que sigue. Vamos con el que sigue. Ya está. Y el último ejercicio que vamos a hacer en esta sesión, no más, porque ya les voy a empezar a dejar ejercicios para que ustedes trabajen. Yo estoy en la facultad todos los días, de lunes a viernes, estoy en el laboratorio 7 de reología. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, me pueden pasar a ver para que no haya ningún problema.
Entonces, el último punto que vamos a trabajar es el rotacional. El rotacional. Este es un poquito más largo, pero lo vamos a hacer rotacional y lo vamos a hacer con un ejemplo, rotacional. Este ejercicio, voy a pedirles una cuestión. Vamos a definirlo y vamos a ver esta parte. A ver, el rotacional, pues no es otra cosa que el nabla, que es nuestro operador base, y se va a definir como, con esta regla mnemotécnica. Ahora es el producto cruz, que ya lo vimos. Es I, es J y es K. Acuérdense que esta es la base canónica. I, J y K es la base que nos permite expresar cada vector, los pilares de cada vector en el espacio de R3. Entonces, la derivada con respecto a X, primero pongo los componentes de este operador, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a Z. Todo con orden, es decir, en I va X, en J va Y, en K va Z. Y pongo f de X claramente aquí, f de Y claramente acá, y f de Z claramente acá. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar esto como ya lo hicimos con los vectores. Primero agarro I. Entonces, ¿qué voy a hacer con I? Pues nada, la columna que contenga I, o sea, este señor que está aquí, lo voy a tapar. Y este otro que tiene el renglón, lo voy a tapar. Este. Entonces, ¿cuál es la submatriz que me va a quedar? Pues me va a quedar, no es otra cosa que la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, f de Y, f de Z. Aquí está. Entonces, aquí pongo esta raya y voy a ir con J. Acuérdense que voy alternando. Este es positivo, negativo, positivo. Pues aquí es menos J. Entonces, esto y esto. La derivada con respecto a Z, muy bien, porque y me queda f de X aquí abajo y f de Y, f de Z, perdón. Y el último me queda más, porque el signo que corresponde es más. Aquí tengo K, el K unitario, y me va a quedar esta parte. Esta parte de aquí, que sería K, la voy a poner con un color diferente. Este es K, aquí está, tapo K y tapo este. Entonces, ¿cuál es la submatriz que me queda? Pues simplemente me va a quedar, pues la que está ahí, que sería la derivada con respecto a X. Después me queda esto, la derivada con respecto a Y, y f de X, f de Y. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es esto. Aquí sí. Y estos dos los voy a cruzar como lo hemos hecho en el producto cruz, pero obviamente que este es un operador. Hay que darle un cierto trato, ¿no? Este es el operador con respecto, es la función f de z derivada parcialmente con respecto a y. Esa es la regla, la derivada de f de z con respecto a y. Ahora voy en la diagonal contraria o inversa, le cambio el signo, más por más da más, para la resta da menos. Importante. Y este operador va a actuar sobre esta función, entonces es la derivada con respecto a z de z, y este es f de y. Y aquí tenemos menos, y vamos a hacer lo mismo. Sería la derivada con respecto de fz con respecto a x, muy bien. Diagonal inversa, menos la derivada con respecto a z de f de x, perfecto, excelente, vamos bien, más k, y vamos a poner la última, es la derivada de la componente fy con respecto a x.
menos la parcial con respecto a f de x, ¿de quién? De y. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos ahí. Por lo tanto, y aquí vamos a poner ya siempre nuestra última definición. Por lo tanto, el rotacional de la función vectorial f me da otro vector que va a tener ciertas cualidades. Sería en y, o lo voy a poner en coordenadas como un conjunto ordenado. Sería la parcial de ¿quién? De f de z con respecto a y. De y menos la parcial de f de y con respecto a quién? A z. Y esto sería coma. Después seguiría menos la parcial de f de z, de f de z, con respecto a quién? A x, más la parcial de f de x con respecto a z en j, ahí está. Bueno, en este caso le pongo paréntesis, es coma, y la última que nos queda sería la parcial de f de y con respecto a x, que es esta la última que tenemos ahí, menos la parcial de f de x con respecto a y. Y cerramos el paréntesis y ponemos esto, ahí está. Entonces, esa sería nuestra definición. Bueno. Tarea, por favor, tarea. Ahorita, tarea. Antes de, quisiera hacer, nos quedan 5 minutos de clase, perfecto. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Si le pueden tomar una captura de pantalla, aquí voy a poner la tarea, si ustedes la ven aquí. Tarea. Calcular el rotor para esta función que está aquí. Para esta función. X, y, z. Eso se los voy a dejar de tarea. Entonces, esta tarea va a ser para el próximo lunes. Recuerden, tienen 3 tareas. Esto que está aquí. Vamos a repasar desde el inicio. Esto es la explicación. Aquí hay una pequeña tarea y van a reproducir este mismo ejercicio. Es decir, en la tarea van a volver a hacer el ejercicio ejemplo y van a poner el ejercicio extra. En la tarea van a poner este ejercicio que hicimos en clase y el ejercicio extra. ¿Cuál es el ejercicio extra? Este que tenemos aquí. Y para investigar ya hicimos la definición del rotacional, vamos a aplicar este rotacional a esta función vectorial y vamos a obtener esto que está acá. O sea, vamos a obtener esto. Entonces, lo que quiero es que se pongan a trabajar sobre eso. Y el lunes todas las preguntas van a ser centradas sobre esto. Y vamos a empezar ya con transferencia de momentum. Yo les voy a dejar ejercicios. Vamos a hacer ejercicios el lunes, pero de aquí en adelante los voy a traer con ejercicios cada clase. Por lo poco, van a ser pocos, pero van a ser sustanciosos. ¿Ok? ¿Está bien para todos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? En caso de tener dudas, bueno, le dijo que lo podíamos encontrar en la FES. ¿En dónde puede ser, profesor? Mira, yo voy a trabajar todos los lunes, de lunes a viernes todos los días. Ahorita porque estoy en la mañana, pero estoy trabajando en el laboratorio N7 del UMIES, que es en donde se hace la investigación en la Facultad de Estudios Superiores. Entonces, obviamente que hay que hacer eso. ¿De acuerdo? Ahí me pueden encontrar. Y otra de las cuestiones es que pónganse a trabajar durísimo, durísimo entre ustedes. Ayúdense, por favor. ¿Ok? Y aquí está el chat, pero ahí me pueden encontrar. Y si tienen dudas, directamente al chat también. Y me pueden ver ahí en la facultad. ¿De acuerdo?
Sí, Sí, profesor, profe. muchas gracias. ¿Qué quiero? El lunes no quiero subir los ejercicios por subirlos. Si necesitan un día más y no entienden o no comprenden las cosas, se los doy. No hay ningún problema. Un día, dos, no me importa el tiempo. Quiero que lo entiendan, pero quiero que empiecen a hacer ejercicios. Y otra de las cosas es que vamos a trabajar muy fuerte sobre esta cuestión. ¿De acuerdo? ¿Está bien para todos? El chiste es que tengan la confianza de preguntarme y no tengan ninguna duda en decir, no sé, pero tienen que trabajar ustedes para que este ejercicio no solamente quede en clase, no solamente que el profesor lo domine, tienen que dominarlo ustedes. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando, exponiéndose y equivocándose. Aquí el error es lo más importante, no es el acierto, el error es el maestro. Nos queda un minuto de clase, nos vemos la siguiente sesión, ¿de acuerdo? ¿Está bien para todos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Que tengan buen día. Salúdenme a sus familias. y Gracias, cuídense mucho. igualmente. Gracias, Bye. profesor. Que Tenga buen Bye. día. profesor. Buen día. Igualmente, bye. Recording stopped.